Listo chicos, muy buenas tardes, solo somos de Yanira y Piero, esperemos que poco a poco se vayan incorporando a sus demás compañeros. Pero vamos a ir empezando con la clase del día de hoy, que es la Uni 20. El día de hoy chicos vamos a trabajar una emoción que si bien es cierto no nos va a provocar sensaciones agradables, pero al igual que todas las otras emociones son normales y las vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas. Entonces es necesario también aprender un poquito más sobre ellas. El día de hoy chicos vamos a trabajar lo que es el desagrado, ¿ya? Vamos a trabajar cómo voy a controlar estas sensaciones desagradables que me va a provocar el asco. Ya sabemos las reglas de la sesión, mantener los micrófonos apagados. No tratemos por favor de escribir en el chat, evitemos escribir en el chat, a menos que sea para aportar algo al tema o se quiera hacer alguna consulta. Otras cosas no escribamos por favor, ¿sí? Vamos a estar muy atentos a toda la explicación. En cualquier momento yo voy a consultar, voy a preguntar acerca de lo que estamos hablando. Ya sabrán cuál es el método de evaluación. Va a intervenir también lo que es asistencia, participación en clase, comportamiento en las clases. Entonces, por favor, esténse muy atentos, ¿sí? Posteriormente vamos a ver un video en el cual también vamos a comentar respecto a este y vamos también a realizarles la explicación de la actividad que tienen que hacer en casa. Entonces vamos a empezar, tomando en cuenta el propósito de la actividad. Es identificar la función que tiene esta emoción negativa del desagrado en nuestras vidas y aprender la manera correcta de controlarlas. Como le digo, es una emoción normal, por más que nos va a provocar algunas sensaciones desagradables, pues tiene una función determinada en nuestra vida. Entonces vamos a conocer esa función y obviamente vamos a ver también de qué manera vamos a controlar esta emoción desagradable, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver chicos, vamos a empezar viendo y tomando en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Qué es el desagrado? Vamos a empezar con el desagrado. Es una contrariedad que se va a sentir cuando tenemos algo que nos disgusta cerca de nosotros. ¿Ya? Eso es un desagrado. Va a estar muy relacionado con rechazo, repugnancia, molestia e incomodidad, ¿no? En casi siempre yo voy a rechazar ese objeto porque va a ser desagradable, me va a provocar descontento o fastidio. Está muy relacionado a la repulsión, ¿verdad? Eso es el desagrado. Cuando no me siento cómodo con algo o alguien cerca y prefiero alejarme. ¿Va a provocar reacciones fisiológicas? Sí, como aumento de la reactividad gastrointestinal, ¿no? Casi siempre cuando vemos algún alimento que no está en buenas condiciones, empiezan las náuseas, los vómitos, los mareos, ¿verdad? Voy a sentir mis músculos más tensos también. ¿Es lo mismo desagrado que asco? Pues están relacionados, sí, pero no es lo mismo. El asco ya es una expresión demasiado violenta de nuestro cuerpo. Va a haber náuseas, vómitos, transpiración, sudor. En algunas ocasiones, cuando la situación es muy fuerte para la persona, va a haber un descenso de la presión sanguínea. No va a haber una irrigación normal de mi cerebro. Y por esto muchas veces se van a provocar los desmayos. Quizás en algún momento ustedes han visto o les han contado de algunas personas que están viviendo una situación fuerte, digamos una persona que está accidentada y puede verse alguna sangre, algunas heridas, y las personas que están cerca les puede provocar tanto asco esta situación que a veces se desmayan, ¿verdad? Entonces tiene una gran repercusión en nuestro organismo. El asco va a tener su origen cerebral en las amígdalas cerebrales. Ya anteriormente comentamos un poco sobre esta estructura cerebral, si recuerdan. Acá también en las amígdalas cerebrales va a tener su origen lo que es el miedo. ¿Y por qué ambas están en el mismo lugar? Porque tienen relación el asco con el miedo.
Cuando, por ejemplo, vemos algún alimento que está malogrado, nos va a provocar asco y a la vez me va a tener una sensación de miedo. Si lo como, me puede provocar algún malestar estomacal, ¿verdad? Entonces, lo mismo, las ratas, unas personas pueden tener asco a las ratas y en el fondo hay una relación con el miedo que esa rata me muerda o me haga daño. Por eso también le tengo asco. Entonces hay una relación muy íntima en lo que es asco y miedo y ambas tienen su mismo origen, la amígdala cerebral. Las manifestaciones del asco, las más comunes son las siguientes. La nariz se va a arrugar, los labios superiores se van a elevar, las comisuras descienden, ¿no? Es la expresión común cuando no estamos cerca de algo que nos desagrada. Cuando el asco es muy fuerte, la lengua va a salir de la boca ligeramente, ¿no es cierto? Y a veces suele haber reflejo facial, va a aumentar la salivación, náuseas, la caída de la presión sanguínea, cuando les digo, en casos muy extremos, que va a provocar desmayos. El asco tiene una función evolutiva en los antepasados, en los ancestros, que iba a ser una reacción defensiva contra determinadas sustancias que no eran comestibles y que si los iban a comer, pues iba a provocar daño. Entonces, su función va a ser eminentemente de supervivencia, de protección, ya defensiva. Hay muchas cosas que nos puede provocar asco. Una cosa que a mí me provoque asco puede que a otra persona no lo haga. A mí me puede provocar asco ver sangre, pero otra persona puede verlo con total normalidad. Entonces también es un aspecto subjetivo, depende mucho de cada persona. Pero lo que normalmente nos suele provocar asco es lo siguiente: algunas secreciones corporales, como las heces, el sudor, la orina, entre otras. Algunos animales también nos provoca asco, los bichos, las ratas, las arañas, los reptiles. El simplemente verlos nos comienza a tener cambios en mi organismo, ¿verdad? Mi piel se empieza a poner, como se dice, chinita, me empiezo a sentir ciertas descompensaciones, solo al ver a un animal que para mí es repugnante. El contacto con cuerpos muertos también nos va a provocar esta sensación, ya sea de humanos o sea de animales, ¿no? Al ver a un, digamos, cuerpo en descomposición, pues va a ser bien desagradable. Alimentos podridos, malogrados, esto es muy obvio, porque no solo va a ser desagradable para mí, a través de mi vista, sino también a través del olfato, ¿no? El olor es muy desagradable. Cuando de repente tenemos en casa a algunos animalitos que cría la mamá, la abuelita en una granja y los van a sacrificar para hacer la cocina, que es por lo común que a veces crían, y vemos cómo lo matan, cómo le limpian las vísceras, y eso también nos va a provocar un malestar. La falta de higiene, obviamente, cuando de repente estamos en un bus, estamos muy apretados, hay mucha gente y sentimos que la persona que está a nuestro lado está emitiendo un olor desagradable, ¿verdad? Nos está muy, pero muy desagradable, y de repente al estar entre mucha gente no podemos como salir, escapar, entonces es una sensación muy desagradable. Ahora vamos a ver qué características va a tener el asco, ¿ya? Va a ser una emoción compleja que siempre va a ser como respuesta al rechazo de un objeto. Esa va a ser mi respuesta, rechazar aquel objeto que me está provocando esta emoción negativa. Puede ser rechazo a un objeto o un acontecimiento psicológico o valores que van en contra de lo mío, de los que yo pueda estar experimentando. Por ejemplo, en algunos casos se da lo que es el racismo, lo que es el ser intolerante con las personas que tienen opción sexual diferente a las mías, ¿no? Yo he visto muchas veces personas que están, digamos, caminando por la calle y ven por ahí una pareja de homosexuales, ¿no? Cogidos de la mano, ya sea hombres o mujeres, y la reacción de la otra persona es decir, qué asco, ¿no? No, me dan asco, no puedo ni verlos, no puedo ni que se me acerquen, ¿no? Entonces, no es solo el asco, la repulsión por objetos, sino también por costumbres o ideas o opciones diferentes a las mías. No está bien, ¿verdad? Porque ahí estamos entrando a tallar una intolerancia ante las demás personas.
Y eso sí deberíamos aprender a aperturar un poquito más la mente y tratar de aceptar a las otras personas. El concepto de asco está relacionado más a aquellas cosas que nosotros nos vamos a concebir como peligroso, que nos puede hacer daño. El ver a un par de homosexuales no nos va a hacer daño, no se va a acercar a nosotros, no nos va a insultar, no nos va a decir nada. Entonces no tendríamos por qué sentir asco, ¿ya? O al ver de repente las personas racistas, a ver a una persona de tez morena, tampoco deberían sentir asco, no me va a hacer daño. Simplemente es cuestión de ideología, cuestión de criterios, de tolerancia que es muy baja en algunas personas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en mis primeros años de primaria. Lo recuerdo mucho porque creo que fue algo que me marcó mucho. Que teníamos nuestras tacitas colgadas, sus percheritos, porque tomábamos ahí desayuno. Y cada tacita tenía un número, el número de orden de cada uno. Y había una niña que era gringuita, ojos verdes, y había otra pequeña que era morenita, de tez morena. Y la gringuita parece que porque era de un estatus elevado, de repente le metían estas ideas a la cabecita del racismo y tanta cosa, que cuando en un momento que íbamos a tomar nuestro desayuno, los números de estas niñas eran semejantes, una era 6 y el otro era 9. ¿Ya? Entonces se confundieron de tazas. Una cogió la de la otra y la otra la de la otra niña. Y después que estaban tomando su desayuno normal, la pequeña de tez morena se dio cuenta y le dijo a la otra niña: nos hemos equivocado de taza, riéndose de la manera más natural como debería ser. Pero al escuchar esto, la niña blanca empezó a entrar en una crisis, empezó a querer vomitar, empezó a decir qué asco, solo porque la niña era de tez morena, ¿se dan cuenta? Entonces son criterios muy absurdos que debemos trabajar para ir desterrándolos poco a poco, ¿ya? Es una de las principales emociones que va a generar mayores cambios en nuestro organismo, es la más fuerte, la más violenta, ¿no? Porque ninguna otra genera náuseas, vómitos, y es una descompensación total. Sentimos a veces que nuestro estómago se hace un bolondrón, ¿no? Y hasta podemos llegar a desmayarnos. Entonces es la que mayor cambios fisiológicos va a provocar en nosotros. Está relacionado con trastornos del comportamiento. Ojo, esto es muy importante, niños. Con lo que se llaman los trastornos alimenticios. No sé si habrán escuchado en algún momento la anorexia, la bulimia. Son trastornos en donde casi siempre va a atacar a mujeres y la mayoría de veces en edad adolescentes, ¿ya? Más o menos en la edad que ustedes están. Las niñas, porque casi siempre son mujeres, la gran mayoría, van a tener una gran distorsión de la percepción de su cuerpo. Ellas pueden verse gorditas, muy gorditas, a pesar de que no lo estén, porque ya es un trastorno que va a afectar la percepción que ella tiene de su cuerpo. Casi siempre las niñas van a empezar a hacer ejercicio, van a empezar a evitar consumir mucha comida para tratar de bajar de peso. Pero en algún momento este trastorno los va a llenar de ansiedad. Entonces las niñas van a tener mucha hambre porque se van a empezar a privar de comida. Y esta ansiedad va a hacer que en algún momento se dé lo que se conoce como los atracones de comida, en que las niñas empiecen a comer de manera incontrolada para saciar esa ansiedad que tienen, y después van a tener remordimiento de conciencia y se van a provocar el vómito y vomitan. Esa es la bulimia, cuando se provoca el vómito. Y seguido a esto, casi siempre se da la anorexia, que la anorexia ya es cuando una persona va a empezar a privarse de los alimentos porque no quieren comer. Su percepción, su concepción, su pensamiento cambia tanto que aprende a tomar a los alimentos como dañinos para ellos, como peligrosos. Por eso no los consumen. Y cuando les ponen un plato delante suyo, les aprenden a tener asco, les vienen náuseas, les vienen vómitos y ya no pueden comer. Porque todo esto es cambio de percepciones. Entonces son trastornos muy complicados
ya son muy difíciles de abordar, necesitan terapias definitivamente. Entonces, ustedes niñas, niños que están entrando a esta etapa, que es más vulnerables, tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Hay que querernos como somos, ¿no? Si de repente estoy un poquito más gordita, subidita de peso, pues no importa. Siempre y cuando yo estoy bien de salud y no tengo un sobrepeso, pues hay que quererme como soy. No lleguemos a estas prácticas que en verdad son muy dañinas y son muy complicadas de salir de ellas. Si por ahí yo y trato de identificar que ya estoy teniendo alguna de estas conductas, como es las niñas que tienen anorexia, empiezan a contar las calorías de todo lo que comen y empiezan a clasificar qué puedo comer, qué no puedo comer. Se privan de muchas comidas, hacen mucho ejercicio, toman mucha agua. Entonces, si es que ya botan la comida, esconden la comida por no comer. Si ustedes de repente por ahí están identificando que ya están siguiendo algún patrón de estos, hay que pedir ayuda. Muchas veces es difícil reconocer cuando estoy ya pasando un problema serio. Entonces, traten ustedes de analizarse. Yo creo que no es su caso, pero siempre hay que tener mucho cuidado con esto porque es muy peligroso, ¿ya? A ver, José nos dice que esas personas van a pensar que las demás les disgusta de su peso, pero es de cómo se cuida. Claro, o sea, las demás personas van a verlas normal, pero ella se va a sentir gordita, definitivamente. Y van a tener como modelos a seguir personas que en verdad son anoréxicas y son huesito y pellejo y quieren llegar a ser como ellas. Y siempre se van a ver gordas, ¿ya? Entonces es muy peligroso. Tengan mucho cuidado con este problema, ¿ya? ¿Qué efectos van a tener? Efectos subjetivos. Obviamente voy a rechazar el objeto que me provoca el asco. ¿Y por qué no voy a poder adaptarme a esas sensaciones desagradables? No voy a poder adaptarme. Entonces, simplemente lo voy a rechazar y me voy a alejar de él. También va a tener efectos en mi organismo, en el sistema nervioso autónomo, las iniciales SNA, que es el encargado de todas las funciones de las cuales yo no soy consciente. La respiración, la circulación, el aparato digestivo, entre otros. ¿Qué va a provocar en este sistema nervioso autónomo? Va a haber una elevada moderación de la frecuencia cardíaca. La conductancia de la piel también se cambia, por eso a veces sentimos que los pelitos se nos paran, ¿verdad? Porque cambia la conductancia de la piel. Va a haber cambios en nuestra circulación, nuestra temperatura va a cambiar, hay tensión muscular, se aumenta mi respiración y lo más común, ¿no? Cambios en mi sistema gastrointestinal, los vómitos, las náuseas. Entonces es una sensación bastante complicada cuando nos pasa. Va a tener principios el asco, que va a regirse por dos leyes. La ley del contagio es aquella que se refiere a que uno va a aprender a tener asco a algo que ha estado en contacto con otro objeto que para mí es desagradable. Un ejemplo claro, cumpleaños de la mamá de la abuelita en una granjita y deciden hacer un arroz con pato. Entonces agarran un patito de la granja y ustedes miran cómo lo sacrifican, cómo lo limpian y simplemente al ver eso les va a dar asco, ¿verdad? Dicen, no, yo no voy a comer eso, yo he visto cómo sufrir el patito, no. Entonces van y le dicen a la mamá, mamá, yo no quiero comer la carne. No, me ha dado mucho asco ver. Entonces la mamá entiende y dice, ya está bien, te voy a dar el arroz solo. Ya, ustedes se sientan a la mesa y al momento que la mamá les pone el plato de arroz, ustedes relacionan que ese arroz ha cocido con la carne del pato, ha estado en contacto. Entonces ya empiezan a sentir asco también por el arroz. Entonces, no, mamá, no quiero. ¿No? Entonces es por contagio, por contacto. Suelo tener asco por una cosa que he tenido relación con algo desagradable conmigo. Ese es un principio. El otro es la ley de la similitud. Suelo tener asco, repugnancia por aquello que tiene una forma similar a algo que no es agradable a mi persona. Por ejemplo, como dicen en la diapositiva, ¿quién se comería un bollo, un pancito en forma de popó de perro? ¿Verdad? O sea, tú vas a comerte el pan y te vas a imaginar que es el popó de perro y te va a dar asco. Entonces también es por similitud. Esos son los dos principios que van a regir al asco. Ya le dio asco José con el pollo, dice, pero igual se lo hicieron comer. A veces pasa. Eso vamos a ver después, ¿ya? Porque hay que diferenciar aquellas cosas que en verdad pueden ser un peligro para mí
y definitivamente me tengo que alejar. Y aquello, claro, como dice Piero, comida es comida, no podemos tener asco a la comida. Muchas veces tenemos asco a la comida, asco a las lentejas, asco a las verduras, al hígado, a las vísceras que son muy nutritivas. Entonces, ahí sí es un problema, ¿verdad? Porque ahí sí hay que diferenciar muy bien aquello que tenemos que alejarnos de aquellos que tenemos que comer, ¿ya? Es muy diferente que me pongan dos platos. Un plato me van a poner un plato de lentejas y en otro plato me van a poner un sándwich malogrado. Al que debería tener asco es al sándwich malogrado porque me va a hacer daño si lo como. Pero las lentejas, ¿por qué tengo que tener asco? Entonces ahí vamos a ver de qué manera vamos a afrontar cuando tenemos algo por algo que no nos va a hacer daño, ¿ya? Afrontamiento. Casi siempre cuando tenemos algo que nos provoca asco, nuestro afrontamiento va a ser alejarnos, lo rechazamos, ¿sí? Porque no vamos a poder adaptarnos, como les dije. ¿Y para qué sirve el acto entonces? Va a servir para escapar de situaciones que pueden ser peligrosas para mí, ¿no? No comerme algo malogrado, no acercarme a algún animal que de repente me va a provocar daño, ¿ya? Entonces, esa es una función de protección, ¿ya? Consecuencias del asco. No es todo malo, nos va a llevar a una lección, nos va a ayudar a potenciar nuestros hábitos saludables. Por ejemplo, si es que yo, retomando el ejemplo de la persona que no se aseaba, si yo estoy cerca de una persona que está emitiendo olores desagradables, pues yo voy a aprender a bañarme y asearme de manera más continua, porque no quiero emitir los mismos olores de la persona a mi lado. No quiero que las personas se alejen de mí porque huelo mal, ¿ya? Entonces va a potencializar mis hábitos higiénicos. Y otro ejemplo, si es que llego del colegio, mi mamá me puso mi sándwich en un tupper, no terminé de comerlo, dejé un poquito en mi tupper y dejo el tupper una semana, 2 semanas con mi comida dentro. Voy a abrir el tupper y eso va a estar pero terrible, va a estar malogradísimo, ¿verdad? Y un olor terrible. Entonces también me va a ayudar a tener más hábitos de higiene. Llego a mi casa e inmediatamente voy a limpiar mi tupper para evitar volver a tener esa sensación desagradable, ¿ya? Entonces, no es todo malo, nos va a dejar una lección muy buena lo que es el asco. Vamos a ver cuál es la diferencia entre asco y fobia. Muchas veces confundimos estos dos términos. La principal característica es que en la fobia tiene síntomas mucho más graves, muchos más intensos que en un simple asco y va a interferir en mi vida diaria. ¿Cómo así? Les pongo un ejemplo. Ustedes digamos que, pongamos el caso que ya estén yendo al colegio. Van a abrir la puerta porque tienen que salir al colegio, están apresurados porque ya se les hace tarde y encuentran un animal muerto ahí, en la puerta de la casa. Ya en descomposición, un gatito de repente. Obviamente les va a dar asco, ¿verdad? Decir, ay, qué asco, ¿no? De repente van a pedir ayuda a mamá, papá, ayúdeme a sacarlo. Y si no hay nadie, de repente simplemente van a taparse la naricita, van a levantar su piecito y van a pasar encima del gatito, porque están apurados y tienen que ir al colegio, ¿ya? Pero digamos, una persona que tiene fobia, al abrir la puerta, tiene fobia a los cuerpos inertes, no puede ver de repente cuerpos inertes, entonces, al abrir la puerta, va a ver el animal muerto y simplemente se va a bloquear. No va a poder hacer nada más que gritar, llorar, se puede desmayar. O sea, va a entrar en una crisis y no va a poder afrontar este miedo. Si no hay nadie en casa, no va a salir de casa, no va a ir al colegio, porque no puede afrontar de manera adecuada esta situación. Entonces vean la diferencia. Se va a encerrar en su casa y va a estar en una crisis de nervios terrible. Entonces, muy exagerada, ¿no? Entonces, es muy distinto. Entonces, hay que diferenciar bien esto. Aquí lo que dice algunos síntomas, tiene que cumplirse todos estos síntomas que dice en el recuadro, ¿no? Miedo cuando tiene el objeto presente, siempre le va a generar miedo y ansiedad, va a evitar el contacto con ese objeto. El miedo y la ansiedad es mucho mayor al que se espera en esa situación y va a durar
6 veces o más. Todos esos criterios tienen que cumplirse para diagnosticar como fobia. Si no, no es fobia. En el asco, el miedo no va a interferir en mi vida diaria. En la fobia sí, es la principal característica, ¿ya? Que sí interfiere en otros aspectos de mi vida. Alex dice que eso no da asco. Es que hemos dicho, el asco es subjetivo. Lo que a mí me puede provocar asco puede que a otra persona no le dé asco, ¿ya? Entonces es subjetivo, depende de cada persona. ¿Cómo hacemos frente al asco? Ahora sí vamos a entrar al hecho de aquellas comidas que no nos agrada, pero que no nos va a hacer daño. ¿Ya? Las lentejas, de repente por ahí las verduras, las vísceras, no nos va a hacer daño. Al contrario, nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas. Lo primero que se tiene que hacer es entender qué es el asco. Todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué es el asco? ¿Para qué funciona? ¿De qué me sirve? Y sobre todo que el asco debe ser a algo que me va a provocar daño. ¿Ya? Las lentejas, las vísceras no me van a hacer daño, al contrario, va a ser muy beneficiosa para mi salud. Entonces tengo que trabajar mucho lo que son mis pensamientos. El siguiente paso es aceptar que lo que evitas es importante para ti, obviamente. Las lentejas son muy nutritivas, las menestras tienen hierro, entonces tratar de concientizarme un poquito mejor. No me gusta, no me agrada, pero me hace bien, ¿ya? La relajación también va a ayudar. Si mi asco es muy fuerte, el relajarme me va a ayudar mucho. La relajación de cada parte de mi cuerpo. Digamos, mis manos las tenso, las relajo, las tenso, las relajo. Mis brazos igual. Cada parte de mi cuerpo me va a ayudar a relajarme y estar más tranquilo. Eso me va a ayudar también a afrontar de mejor manera con la respiración que hemos venido hablando todas las clases, ¿no? De emociones negativas, indispensable saber respirar. Respiramos y nos va a ayudar. Luego vamos a exponernos gradualmente a las lentejas, digamos, ¿ya? Lo primero que debemos hacer, aproximación a las cosas similares. No voy a de frente comer lenteja, puedo empezar a comer otras menestras. De repente payar, por ahí frijoles, garbanzo, semejante a las lentejitas. Y después de que esté unos días así, ya empiezo a tener una exposición final. Comer la lenteja, ¿ya? Después que todo lo que hemos hecho, puede que no la comamos de frente en un plato de lenteja normal como prepara la mamá, podemos comerla acompañada con algo, acompañada de repente con verduras en una ensalada, en otra presentación como un puré, con un huevito frito como dicen por aquí, que también es muy rico. Entonces así vamos a como que engañar un poquito mi cabecita y voy a aprender a comer aquello que debo comer sin tener asco. ¿Ya? Entonces esa es una manera en cómo podemos afrontar eso. Las conclusiones. El asco es una emoción negativa que se va a generar cuando existe un estímulo repulsivo. Está relacionado con el miedo, obviamente, porque nos va a ayudar a sobrevivir, a protegernos. Cuando se produce la emoción del asco, se generan cambios físicos y fisiológicos. Físicos, vómitos, náuseas, psicológicos, rechazo a algunas personas que no tienen la misma percepción que yo tengo. ¿No debería ser? Pues no, hay que trabajar en ello. Hay que distinguir el asco de la fobia. La fobia sí va a interferir de manera significativa en nuestras vidas. En cambio, el asco, no. Y si ustedes se dan cuenta que es el asco que ustedes sienten está interfiriendo o los está afectando mucho y no pueden controlarlo, pues hay que pedir ayuda, ¿sí? Siempre hay que estar dispuestos a pedir ayuda cuando no podamos controlar alguna emoción. Listo, chicos, entonces vamos a ver un video que vamos a trabajar un poco más de aquellos desagrados que tenemos hacia aspectos culturales, hacia pensamientos distintos, ¿ya? Y después vamos a comentar un poquito respecto a esto. A ver, les voy a proyectar el video, todos atentos por favor para que podamos ver. No, me han ingresado pocos, ¿qué ha pasado con los chicos? No han ingresado, todo está de Yanira, José, Luis, María Fernanda y Piero. Vamos a ver qué ha sucedido. Ya, se los voy a poner el videíto por favor, presten mucha atención, ¿sí? A ver, les voy poniendo. Si demora un poquito hay que tener un poquito de paciencia, a veces la red está saturada. Yo les indico cuando les vaya poniendo.
A ver, vamos a ver.
Listo, ahí está el video muy claro lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Muchas veces tenemos asco, repulsión a personas que no tienen los mismos principios que yo, las mismas elecciones, las mismas culturas, las mismas costumbres. Y no está bien. No podemos tener asco, digamos, a las personas que son testigos de Jehová. Es su religión, es su decisión. Tenemos que respetar, tenemos que aprender a ser tolerantes. Y así vamos a ver que vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, ¿quién se ve perjudicado? Pues yo. Porque yo estoy constantemente sintiendo que asco, sintiendo desagrado, molestándome, enojándome, cuando las otras personas están completamente normal. Entonces hay que aprender a ser más tolerantes. Abramos más nuestras mentes, ¿ya? Les voy a indicar ahora, chicos, cuál va a ser la actividad que van a tener que realizar. Ya saben cómo hacerlo en su cuaderno, si no hay un cuaderno, en un folder, y lo van anexando en su foldercito las hojitas que están haciendo, ¿sí? Tienen que responder estas dos preguntitas, solo son estas dos, muy sencillas. ¿Cuáles son las cosas que me provocan asco? Ya sea objetos, ya sean alimentos, animales, o también si es que tienen asco por algún pensamiento distinto, alguna cultura distinta, no sé, lo que hemos visto en el video, también colóquenlo, es un autoanálisis, ustedes mismos les va a servir para analizarse. Y la segunda pregunta es, ¿qué me ayudaría a mitigar los efectos del asco? A que estos efectos del asco disminuyan. ¿Qué podría ayudar? Solo son esas dos preguntas, son muy sencillos, chicos, para que puedan realizarlo sin ninguna dificultad. La mayoría de ustedes me están cumpliendo con su tarea, muy bien. Continúen así, por favor. Saben que de evaluación también entra lo que son las tareas, ¿no es cierto? Listo, entonces tienen plazo, chicos, para realizar esa tarea hasta el próximo miércoles, ¿ya? ¿Lo pueden hacer desde ahora? Sí, lo pueden hacer desde ahora, sí pueden ir avanzando. Sí, solo son esas dos preguntas, nada más, estas dos preguntitas, muy sencillas, ¿ya? Por eso les digo que no es muy complicado realizar las tareas, porque son sencillas y son pocas, no les van a quitar mucho tiempo. Y muy aparte de responder las preguntas, más que todo, hagamos ese ejercicio que nos dice el ponente en el video. Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi tolerancia? Muchas veces somos racistas, ¿verdad? Vamos a calificar a una persona por su color de piel y lo hacemos sentir mal. Entonces no es bueno, no está bien. Tenemos que aprender a aperturar más nuestra mente e identificar que todos somos iguales. Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, todos somos iguales. Entonces simplemente hay que tratar de ser más tolerantes. Y eso nos va a ayudar mucho a que ustedes también no se sientan tan agobiados con estas sensaciones de desagrado, de molestia, de incomodidad. Más que todo por ustedes y porque tengan una buena convivencia con las demás personas. ¿Ya, chicos? Entonces, este ha sido el tema de hoy. En la próxima clase vamos a trabajar otro tema. Practiquen toda la semana, les toca practicar esta emoción. Traten de, como les dije, hacerse una evaluación propia y ver qué cosas pueden mejorar. Siempre tenemos algo que mejorar y tratar de cambiar, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos vamos a estar comunicando la próxima clase. Cuídense mucho